Pues vamos a empezar. De todos Muy modos, bien, ¿sí alcanzas a ver la pantalla que compartí? sí, Ah, ok, pues vamos a empezar. Marisela, ¿tú de dónde eres? Recuérdame. de aquí de Morelia. Ok. Pues vamos a empezar, Marisela, con lo básico, algunos conceptos básicos, qué es dieta y qué es plan de alimentación. La mayoría de la gente tiende a entender dieta como restricción alimentaria. Es bien importante que sepamos que está muy mal entendido este concepto. Dieta es la pauta común que se sigue en el consumo habitual de los alimentos y también se relaciona directamente eh, con un plan de alimentación. O sea, generalmente tiene que ver con la biodisponibilidad de los alimentos en ciertas partes del mundo, en cada país. En México se llama dieta occidental, en Europa dieta mediterránea, en, en Oriente pues dieta oriental, pero la mayoría de la gente lo entiende como restricción alimentaria. Habría primero que delimitar que si tú te pones ese switch en la cabeza de que dieta es restricción, pues por ahí empiezan los conflictos, ¿no? La idea es entender que es tomar elecciones más conscientes, elegir adecuadamente los alimentos y planificar tu alimentación como lo haces con cualquier otra cosa en el día. Entonces, empezando por ahí, bienvenidos a todos los que se unieron, Marce, Adi, bienvenidos chicos, buen día. Entonces, pues ya sabiendo que estos conceptos son importantes, saber delimitar que estar a dieta no es restricción alimentaria, que esto va a depender, o sea, el ajuste calórico o el nivel de energía que tú consumas va a depender de tus necesidades. Déjenme avanzar porque no puedo avanzarla. Ahí está. Ok. Y vamos a empezar por el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un parámetro que utilizamos los nutriólogos, también los médicos, se utiliza mucho en el área de salud y se correlaciona directamente el porcentaje de grasa con el peso. Este sirve como primer punto para emitir un diagnóstico nutricional, no solamente de exceso de peso, también de déficit de peso. A todos yo les envié, junto con su plan de alimentación y una tabla de equivalentes, les envié una tablita de evaluación de su composición corporal. Los que vinieron y que tuvieron consulta presencial, pues fue mucho más sencillo poder dividir los componentes del cuerpo porque hay manera de hacerlo con un equipo de impedancia bioeléctrica, que fue el aparatito al cual se subieron, y pues los que estaban en línea, probablemente no pudimos hacerlo de forma específica en el aparato, pero yo les envié una tablita que más o menos habla mucho de esto, que es el índice de masa corporal y que evalúa su porcentaje de grasa de manera visual con unas imágenes y que dependía un poquito, bueno, es distinto en el género, porque acuérdense que las mujeres almacenamos más grasita por fertilidad y eso es condición de género, a diferencia de los hombres. En esta, deben saber que de 18.5 a 24.9 es el parámetro o el rango para una persona saludable. Y es el rango en el que debíamos estar la mayoría. Quienes están sobre 24.9 o en arriba de 25 ya tendrían un excedente de peso.
Y aquí ya nosotros emitimos un diagnóstico nutricional. Si hay pacientes que tienen índice de masa corporal sobre 25, pues van a tener sobrepeso, ya cada uno lo sabe en esta tablita que yo les mandé de su evaluación de composición corporal. De un lado les puse los parámetros saludables y del otro lado les puse su situación actual. Y en relación a ustedes pueden identificar si tienen un excedente de peso. En la gran mayoría de todos, en la gran mayoría ese excedente de peso es a expensas de grasa, porque esta condición del índice de masa corporal, este parámetro, no es válido para gente que haga pesas o que de verdad tiene mayor composición en masa muscular que grasa. Podría una persona pesar mucho más de su peso ideal, pero si su mayor composición corporal es músculo, pues no va a tener riesgo cardiovascular. Que sepan que la grasa delimita riesgo cardiovascular en exceso. Entonces, como vas aumentando de peso, no es solamente la condición física, sino patologías o enfermedades asociadas con el exceso de grasa principalmente. Y también del otro lado, funciona también igual si tú estás por debajo de 18.5. Por debajo de 18.5 también hay riesgo. Hay riesgo de déficit de algunos minerales. Se sabe que cuando tú consumes muy poca energía o tienes cambios muy bruscos en tu dieta, donde de lunes a viernes llevas una restricción alimentaria y llevas una alimentación hipercalórica el fin de semana, o estos cambios tan bruscos en el nivel de consumo de alimentos y de energía que ingresas al cuerpo, también puede haber alguna condición como anemia, y esa no solamente es privativa de la gente con bajo peso. Se sabe que una persona con sobrepeso o algún grado de obesidad también puede presentar déficit de algunos minerales y puede presentar anemia. Y entonces, por debajo de 18.5 también, cuando tu grasa corporal es muy baja, sobre todo en las mujeres, aunque también puede suceder en los hombres, puede existir desequilibrio hormonal, amenorrea en las mujeres, que es desaparición de la menstruación por periodos cortos o largos. También puede haber desmineralización ósea, o sea, los huesos se pueden desmineralizar, entre otras patologías. Entonces es bien importante que partiendo de aquí sepan que pues lo ideal es estar entre 18.5 y 24.9, y que importa también qué tanta de esa composición corporal, o sea, qué tanto de tu peso es masa muscular, qué tanto de tu peso es grasa corporal, qué tanto de tu peso es agua. De acuerdo a eso, podríamos clasificar que todos los que vienen a consulta están en condiciones distintas. Hay gente que necesita estar en control de peso y hay gente que ya no necesita bajar de peso. En relación a eso, podríamos decir que el balance en nutrición o en relación a tu peso corporal tiene que ver con el exceso o el déficit de energía. El exceso de peso o el déficit de peso no es otra cosa más que un desequilibrio entre lo que tú consumes y lo que gastas, entre lo que ingresas a través de los alimentos y entre lo que egresas a través de la actividad física. En relación a esto también podríamos hablar del metabolismo. Ese lo vamos a tocar más adelante, porque el metabolismo es la forma en que tú gastas la energía que ingresas al cuerpo. Y sabemos que eso va condicionado por distintos factores. Va condicionado por la actividad física, por el sueño, por las horas de descanso, por el nivel de estrés. Va condicionado también, obviamente, por la alimentación. No es lo mismo una persona que es sedentaria todo el tiempo y no tiene manera de gastar energía y acelerar de esa manera su metabolismo, que una persona que se mantiene activa.
Entonces, partiendo de este punto, sabemos que un desequilibrio en el peso no es otra cosa más que un desbalance entre lo que tú consumes en energía y lo que gastas. Entonces, la mayoría, de hecho, los que vienen a consulta, yo creería que entre el 70 y 80%, la mayoría traen un problema de exceso de peso o tienen algún grado de sobrepeso o algún grado de obesidad. Incluso ahora en este reto hay pacientes que tienen obesidad mórbida. La obesidad mórbida es aquella que ya te empieza a impedir el movimiento y que en tus parámetros bioquímicos ya tendrías algún riesgo cardiovascular inminente o alguna intolerancia a los carbohidratos o a las azúcares. O sea, ya es una condición que no es solamente estética. Y bueno, la composición corporal. En la composición corporal ustedes deben saber que el peso no es un determinante de salud, ¿no? Y que una persona delgada no siempre tampoco es un sinónimo de salud. Una persona delgada que tuviera mayor composición corporal en grasa, pues va a tener también riesgo cardiovascular inminente. ¿Qué es entonces lo que se mide o se evalúa en la composición corporal? Que sepan que el peso no es una variable para la salud. Sobre todo, aquí es bien importante delimitar que mucha gente que hace ejercicio tiene mayor composición corporal en músculo. Y el músculo, en relación a la grasa en el cuerpo, ocupa menos volumen, es decir, la densidad es menor. Si ustedes evalúan 1 kilo de grasa y 1 kilo de músculo, 1 kilo de grasa podría ocupar en espacio hasta 3 veces más volumen que 1 kilo de músculo en el cuerpo. Entonces, deben saber que siempre, siempre el porcentaje de grasa te va a ser elevado, te va a hacer ver mucho mayor volumen y generalmente se deposita en el área visceral, alrededor de la circunferencia abdominal. De ahí que desaparezca la cintura cuando tú elevas tu porcentaje de grasa corporal, ¿no? Y se divide la composición corporal en masa muscular. Bien se sabe que la masa muscular más elevada da estructura a los huesos, soporte a los huesos, perdón. También es metabólicamente activa. A mayor número de masa muscular, mayor número de células, y cada célula contiene mitocondrias. Las mitocondrias, digamos que son como los laboratorios de energía y los que hacen que se utilice gran parte de la energía como combustible, sobre todo en la actividad física. Entonces, a mayor masa muscular, obviamente, vas a tener mayor gasto calórico en reposo, aunque tú no te movieras. Entonces, deben saber que una persona que tiene mayor composición grasa va a tener más dificultad para pérdida de peso, para este gasto de energía, que una persona que tuviera más masa muscular. De ahí la importancia. ¿Qué otra cosa? La masa muscular está compuesta en gran parte de agua. Entonces, deben saber que también cuando tú tienes masa muscular por debajo del promedio y la mayor parte de tu composición corporal es grasa, también tu composición en agua va a ser menor en las personas que tienen más grasa. Entonces, deben saber que también el metabolismo, el gasto de energía y muchas reacciones químicas, entre ellas la utilización de las grasas, pues son mucho más se llevan con mucha mayor eficacia cuando tu cuerpo tiene mayor hidratación que cuando no. Entonces eso es normal, que si tienes mayor composición de grasa, vas a tener menor composición en agua, y que si tienes mayor masa muscular, vas a tener mayor porcentaje de agua, y por lo tanto también tiene que ver esto con la velocidad de tu metabolismo o la velocidad en la que tú utilizas la energía. Entonces, sabiendo esto que medimos en la evaluación de composición corporal, ¿qué tanto de tu cuerpo es músculo? ¿Qué tanto de tu cuerpo es grasa? ¿Qué tanto de tu cuerpo es agua? También valdría la pena que sepan que esta grasa
en la consulta nosotros podemos saber si esa grasa está alojada o en el área visceral, que también esa área delimita mayor riesgo cardiovascular que depositada en otras áreas. Y deben saber que esta grasita elevada pues es riesgosa también. Y miren esta imagen, porque esta imagen también habla de todo esto, ¿no? El peso no mide riesgos, la grasa corporal sí. Observen un poquito la última imagen del lado derecho de una persona un poquito más atlética, que gran parte de su composición corporal es músculo. Como yo les había dicho, el músculo ocupa menos volumen que la grasa. Entonces, una persona podría verse estéticamente diferente y pesar lo mismo, medir lo mismo en altura, pero su cuerpo verse estéticamente distinto. Acuérdense que la masa muscular da forma y visualmente es mucho más agradable al cuerpo que un cuerpo con más porcentaje de grasa. Aparte, sabemos que la grasa se deposita principalmente en el adipocito. El adipocito es la célula que acumula grasa y principalmente está alojada en el área visceral, aunque hay otras partes en el cuerpo, ¿verdad? Y que también va a depender del género. Pero deben saber que una persona con mayor masa muscular va a tener menos grasa visceral y por lo tanto se va a ver más acinturada o con un cuerpo más de reloj de arena, porque generalmente en esa área depositamos mucha grasa. Y una persona que tenga más grasita visceral, pues va a perder la cintura prácticamente, porque ahí es donde se almacena mucho más grasita en la mayoría de las personas, principalmente en los hombres. En las mujeres esta grasita también se puede distribuir a los brazos, a la cadera, a los muslos y al glúteo, pero que sepan que siempre el peso no es una determinante de salud, que tiene mucho que ver tu composición corporal. Y es importante conocer también la composición corporal para definir una vez en consulta tus objetivos, porque todos los van a tener distintos. De ahí que sepan que por eso esta primera semana del reto se manda el plan de alimentación en relación a los días que ustedes asisten. No es posible que si yo veo hasta el miércoles algunas personas pues tengan de forma anticipada su plan de alimentación, porque su plan de alimentación se basa en un cálculo en relación a su peso, a su talla y su composición corporal. Habría que ver si alguien necesita un déficit calórico, un recorte calórico. Hay personas que no lo necesitan y que están en mantenimiento, entonces no necesitan un recorte calórico. Además de esto, que sepan que en todos los retos, la razón por la que tardamos un poco más sobre la actividad física en evaluar su composición corporal es que es un cálculo personalizado, esa es la intención, ¿no? Y que en relación, hay gente, por ejemplo, en este reto que no consume carnes rojas, que no consumía pollo, no hubo ningún vegano estricto que comiera solamente vegetales, pero de ahí la dificultad, o sea, no es, y además el cálculo, ¿no? O sea, todo esto va relacionado con los objetivos que cada uno tiene, entonces de ahí que sepan que este proceso es un poquito más tardado. Había personas también que ya en el reto pasado tenían algún plan de alimentación y podrían mantenerlo los primeros días, pero quienes son nuevos, esa es la razón por la que no pueden empezar justo el lunes, porque apenas la evaluación terminó, por ejemplo, el miércoles. Todavía estuve viendo gente que no es de aquí de Morelia el sábado, entonces a ellos hasta ese día tuvieron su plan de alimentación. Ahora, fíjense poquito porque esta imagen que que están viendo ahorita en pantalla evalúa muy bien la composición corporal. Era lo que les decía, miren más o menos abajo 1 kilo de grasa y 1 kilo de músculo. Y vean cómo la grasa es 2 o 3 veces en densidad, el mismo peso es mayor, ocupa mucho mayor volumen.
De ahí que sepan que un porcentaje de grasa, perdón, elevado, siempre va a hacer que el cuerpo se vea distinto. Y la masa muscular te va a dar mayor estética y te vas a ver mucho más torneado. Y vean un poquito dos cuerpos con la misma altura y el mismo peso. Entonces, pero el cuerpo de la izquierda tiene un 30% de grasa y el cuerpo de la derecha tiene un 13% de grasa. Entonces, vean cómo la densidad en grasa hace que el cuerpo se vea distinto en relación a un cuerpo mucho más magro, con más volumen en relación a, con menor volumen, perdón, pero mayor composición de masa muscular. Entonces, que sepan que también esto se relaciona con la salud. A más porcentaje de grasa, mayor riesgo cardiovascular, a mayor porcentaje de masa muscular, gracias, a mayor porcentaje de masa muscular, pues también la grasa disminuye, menor riesgo cardiovascular, te vas a ver más estético y más magro. Dejen, tomo tantita agua porque ya me estaba ahogando. Ahora, esta imagen, fíjense cómo evalúa parte del músculo y parte de la grasa. Entonces, vean cómo no siempre es tan saludable bajar solamente a expensas de una de las dos cosas, ya fuera solamente actividad física o nutrición. Idealmente es bien importante que sepan que la masa muscular tiene mucho que ver con la estética y la forma. En el caso de antes, como pueden ver, la composición corporal en grasa o esa sección de la parte de la periferia amarilla y que es mucha grasa, cómo sale del área muscular, ¿no? Tú jamás vas a poder ver tus abdominales si entre la piel y el músculo hay porcentaje de grasa. Y en el segundo, tú puedes ir controlando tu peso de a poco, pero vean cómo la estética cambia si tú no haces actividad física o si priorizan el entrenamiento cardiovascular sobre el de fuerza. Por eso es bien importante mantener un balance. Si notan cómo en el caso 1 perdió masa muscular en el glúteo, perdió también forma un poquitito en la cintura, entonces sí perdió definición. Por eso es bien importante que sepan que la masa muscular solamente se estimula trabajándola, no hay manera de estimular la masa muscular y el crecimiento muscular más que haciendo ejercicio, estimulando el músculo. Entonces vean cómo en el primer caso habría siempre que acompañar cualquier entrenamiento cardiovascular con entrenamiento de fuerza. Por eso también su calendario de actividades, pues tiene diversas actividades. El funcional combina cardio con fuerza. El spinning pudiera ser un entrenamiento más cardiovascular, pero que se incorporen también a las clases de fuerza como Body Challenge, donde trabajamos todo el cuerpo, que se incorporen también a clases de Body Low, donde saben que van a trabajar principalmente el tren inferior, cuádriceps, femoral, glúteo, y también en el tren superior. Deben saber que si ustedes están comiendo bien, sobre todo las mujeres, no teman por subir mucha masa muscular. Las mujeres no tenemos primero las hormonas, la testosterona, que promueve el crecimiento y el mantenimiento de la masa muscular. No la tenemos en el cuerpo en la misma cantidad que los hombres. Entonces, siempre que tú sientas que te sientes muy ancha, es porque probablemente tu plan de alimentación no lo estés llevando adecuadamente. Los carbohidratos también, cuando se entrena y se hace ejercicio de fuerza, sobre todo donde adicionas más que tu propio peso corporal, también sirven para dar volumen a los músculos. Entonces,
es bien importante que lleven un balance ahí con los carbohidratos, sobre todo si se va a hacer ejercicio de fuerza. Ahora, el metabolismo. El metabolismo, como les había dicho, y valdría la pena tocar este tema, y es un tema que quizás no toqué en retos pasados y lo pasé por alto y que también es bien importante. Hubo algunas personas, o hay, sobre todo en las mujeres, que también en los hombres sucede cuando tienen un exceso de peso ya muy considerable, que el metabolismo, ¿se acuerdan que le habíamos comentado que es, el metabolismo es la velocidad con la que tú utilizas la energía, ¿no? Entonces, el metabolismo se va a ver impactado por distintos factores. La energía, acuérdate que tenemos manera de ingresarla a través de los alimentos y se pierde pues con la actividad física. Entonces deben saber que a mayor peso, a mayor altura también, pues tu metabolismo va a ser mayor. O sea, tú vas a tener mayor energía, vas a necesitar mayor energía a través de los alimentos en una persona que sea más alta que una persona que sea más bajita. Y también eso tiene que ver con el género. Los hombres tienen un mayor metabolismo que las mujeres, por lo tanto su energía en cuestión de los alimentos va a ser mayor que en personas que tuvieran menos energía, ¿vale? Déjenme ver por qué estoy viendo que escriben. Mira, dice Gerson. Tere, ¿existe algún beneficio comprobado de tomar agua en ayunas? He escuchado que dicen que ayuda a acelerar el metabolismo. Eh, Efectivamente, no solamente en ayunas, Gerson. Como ya habíamos comentado, eh, Said pone agua con limón. Esto es algo bien común, ¿eh? Y que muchos youtubers, ustedes van a ver que les recomiendan el agua tibia con limón y hay incluso quien le pone vinagre. El limón es un cítrico y sí pudiera acelerar el metabolismo los cítricos como algunos termogénicos como el café, la pimienta, el picante. Ustedes le ponen picante o chile a sus alimentos y van a sentir cómo eleva la temperatura corporal, porque al elevar la temperatura corporal tu cuerpo va a utilizar un poquito, sí, más de energía para mantener o equilibrar ese termostato, ¿no?, que tiene el cuerpo. El agua, si bien, como les había dicho, a mayor porcentaje de grasa, tú vas a tener menor porcentaje de agua o de hidratación en el cuerpo. A mayor porcentaje de músculo, tú vas a tener mayor porcentaje de agua. Y sí tiene que ver esto para el metabolismo. ¿Por qué, Gerson? Porque acuérdense que parte de las reacciones químicas en el cuerpo se llevan a través del agua. Muchas reacciones químicas, entre ellas la oxidación de grasa, se lleva a través del agua. El solvente más grande que tenemos en el cuerpo también es agua. Hay otras, por ejemplo, la grasa, en los alimentos no se pueden, el colesterol, por ejemplo, no se puede transportar en la sangre solo, porque sabemos que la grasa no es un solvente en el agua, o sea, no se diluyen juntos. Entonces, ¿qué pasa? Que se unen, se llaman el colesterol bueno y el malo se llaman lipoproteínas de alta y baja densidad. ¿A qué se refiere eso? Que el colesterol se adhiere a una molécula de proteína para poder transportarse. Es como el vehículo, porque la grasa no se puede diluir en el agua. Entonces sí tiene que ver todas estas reacciones químicas, incluso la oxidación de grasa se va a llevar mejor en una persona con mayor hidratación y mayor porcentaje de masa muscular que en una persona que tenga menor hidratación y mayor porcentaje de grasa. Pero no tiene que ver si la consumes en ayunas o no. Obviamente la mayoría de la gente la idea de consumir agua en ayunas, y que yo lo recomiendo antes de los alimentos,
es hidratarse más, o sea, que tengan como primera orden del día tomar agua antes de consumir alimentos, pero con la intención de tener más puntos en hidratación y que sea una de las primeras cosas que haces en el día, pero no porque específicamente en ayunas te acelere el metabolismo. Entonces, la idea es que cumplas con tus puntos de agua durante el día, pero no tiene que ver en la mañana, ni el agua con limón, ni si le pones vinagre. El vinagre, si bien tiene muchos beneficios en el cuerpo, que disminuye la acidez, entre otros, también deben saber que tomarlo directamente podría lastimar el esmalte de los dientes. Entonces, tengan cuidado con todos estos alimentos cítricos en ayunas porque lastiman el esmalte de los dientes, igual que la cafeína. Entonces, si sabemos que mucha gente toma café en ayunas, el café ya de por sí es un termogénico y además es un irritante, va a sobreproducir el ácido gástrico. Entonces, es bien importante que procuren, y además acuérdense que el café no te da puntos en hidratación, ¿eh? Te quita puntos en hidratación. Entonces, habría que consumir café preferentemente después de algún alimento y no en ayunas. O sea, la idea es hidratarte principalmente en la mañana con agua, ¿vale? Aquí, igual que Gerson, si tienen alguna duda, chicos, escríbanme en el chat y yo les voy resolviendo sus dudas, ¿vale? Otra cosa, estábamos hablando de los factores que podrían mantener activo tu metabolismo, los factores que lo impactan. Los factores que impactan el metabolismo, como les había dicho, es el peso y la altura. Obviamente una persona que tenga mayor exceso de peso va a ingerir mucho más energía que otra persona que no. También los hombres, su metabolismo es mucho más acelerado que el de las mujeres. La composición corporal, vean lo importante de lo que les platico. El tejido adiposo que se le llama así porque la célula que acumula grasa se llama adipocito, este tejido graso no consume energía. Va a incrementar tu volumen, pero no consume energía. Y el tejido muscular sí. El tejido muscular se le dice que es metabólicamente activo. Entre más masa muscular tengas, incluso vas a consumir mucho más energía cuando duermes que cuando no. En los hombres, ¿por qué el metabolismo es mayor que en las mujeres? Pues, y esto tiene que ver también, como les digo, por el depósito de grasa. En las mujeres el porcentaje de grasa es casi el doble que en los hombres. Un hombre con un porcentaje de grasa normal que en la mujer se va a ver obeso incluso. Y esto tiene que ver con la fertilidad y es una condición de género. Entonces, en las mujeres, la verdad, nos va a tomar el doble controlar el peso y bajar el peso que los hombres. Además, la testosterona es una hormona que promueve el incremento de la masa muscular y en las mujeres pues la tenemos disminuida. Entonces, también deben saber que los estrógenos y la progesterona determinan muchísimo, muchísimo el peso en las mujeres. Este es un tema que valdría la pena tocar porque muchas condiciones y etapas en la vida, pues condicionan que podamos perder más grasa o no. El exceso de peso, no solamente en las mujeres, también en los hombres, puede desequilibrar las hormonas y eso es algo en lo que me tardé en algunas personas en diseñar su plan de alimentación, porque hay quienes traen por ahí algunas condiciones que podríamos pensar que tienen alguna disfunción hormonal. Es bien común ya encontrar en la consulta, sobre todo en las mujeres, alguna disfunción tiroidea. La tiroides es una glándula que se relaciona directamente con el metabolismo de la energía
y de algunos alimentos, entre ellos los carbohidratos y las proteínas. Esta glándula secreta dos hormonas, T3 y T4, tiroxina y triiodotironina, y estas dos hormonas, como les digo, se relacionan directamente con el metabolismo de algunos alimentos. ¿Y por qué existe tanta disfunción tiroidea? Entre las más importantes es el exceso de peso. El exceso de peso desequilibra muchísimo las hormonas y es muy común el hipotiroidismo. Yo creería que 5 de cada 10 mujeres están presentando alguna disfunción como estas, y ya también es común en los hombres. Y esto es porque al subir de peso o bajar de peso tan drásticamente, desequilibran sus hormonas. Entonces el hipotiroidismo prácticamente es una hipoactividad de tu glándula, ya no secretas las hormonas de la misma manera y tienes que consumirlas de forma exógena. Esto es bien importante que lo evalúen, porque si a una persona con alguna disfunción tiroidea va a tener mucha más dificultad para controlar su peso, y un desequilibrio hormonal puede estar frenando esa pérdida de peso o puede hacer el proceso mucho más lento. ¿Con quién podríamos evaluar esto? Pues con un endocrinólogo. Un endocrinólogo es el especialista que tiene la competencia para evaluar el equilibrio hormonal, o también hay otros desequilibrios hormonales, sobre todo en las mujeres, que son más de ginecología y que tiene que ver con una condición bien común y que también se relaciona con el exceso de peso en las mujeres, es quistes en los ovarios, ovario poliquístico, o hay mujeres que incluso ya presentan el síndrome de ovario poliquístico. También está la endometriosis, que también es una condición hormonal. Entonces, a ver, vamos a ver. es bien importante que evalúen Que tenía un muchachito aquí. Y por ahí hay un micrófono abierto, no sean malitos, Escribe. para que me hagan favor de apagarlo. Un micrófono de quién será, para que lo silencien ahí, chicos. Entonces es bien importante lo de las hormonas, porque a veces lo dejamos pasar por alto. Aunque deben saber que si tú tienes algún desequilibrio hormonal y vas con un endocrinólogo, pues te va a decir que de base necesitas evaluar tu alimentación, o sea, activar tu metabolismo haciendo ejercicio, y generalmente los endocrinólogos te van a enviar de base con un nutriólogo a equilibrar tu alimentación precisamente para equilibrar las hormonas. Y déjenme decirles que esta es una condición no solamente de las mujeres. Las mujeres, lamentablemente, como les digo, por fertilidad, es una condición más privativa nuestra, pero no nos incluye solamente a nosotros. Los hombres con exceso de peso también pueden presentar ginecomastia, y la ginecomastia es crecimiento de la glándula mamaria, y eso también estaría hablando en un hombre de algún desequilibrio hormonal. Entonces también valdría la pena que lo evaluaran. Y generalmente lo que manda a evaluar el endocrinólogo es un perfil tiroideo. Es un examen de laboratorio que necesita una muestra sanguínea, y ya pone, hay 3 hormonas las que se evalúan ahí: la T3, que es la que les digo que se llama triiodotironina, tiroxina, T4, y la TSH o THS, que es la hormona estimulante de la tiroides. Y que los casos de hipertiroidismo son menos comunes, y eso podríamos estar pensando en hipertiroidismo en una persona que baja de peso, es delgada, y que le cuesta mucho subir masa muscular. En apariencia, a lo mejor todos pensarían, yo quiero tener hipertiroidismo, y no es una condición que solamente regule tu peso. No saben, el hipertiroidismo puede causar o provocar taquicardias. Haces actividad física y al mínimo esfuerzo sientes un gasto de oxígeno mucho mayor,
puede haber cefalea, cansancio, fatiga. Entonces no crean que tampoco es una condición que determine solamente tu peso. Es una condición que también puede alterar muchas otras cosas en el cuerpo. También tiene que ver la edad. Nosotros sabemos que entre más avanza la edad, o cada década va disminuyendo el metabolismo. También otras condiciones como el embarazo puede aumentar la energía, la temperatura corporal. También hay gente que vive en la costa y también va a utilizar mucho más energía para regular el termostato corporal. También el frío, acuérdense que el frío puede contraer un poquito más los músculos que en una zona más cálida. Y hay enfermedades que aumentan también el gasto de energía porque ponen en alerta muchos órganos o algunos otros sistemas en el cuerpo, entre ellos la homeostasis, se altera el equilibrio del cuerpo. Hay enfermedades como algunas infecciones, sobre todo, algunas infecciones, diarrea, vómito, infecciones estomacales o algún otro tipo de infecciones, entre otras patologías como el cáncer y algunas enfermedades autoinmunes que también van a aumentar el gasto de energía. Y voy a checar a ver si hay algunas otras preguntas en el chat. Déjenme ver. No es justo, dice Marce. No es justo porque pues sí, esa es una condición de las mujeres. Pero déjenme decirles otra cosa. En las mujeres, somos un poquito más torneadas porque sí podemos tener un cuerpo más torneado en relación a los hombres, porque el depósito de grasita también por fertilidad nos hace tener un poquito más de glúteo y de piernas que en los hombres. Y los hombres van a subir grasa generalmente a nivel abdominal. Entonces no es mentira eso que dicen de que en los hombres la barriga es mucho más prominente y en las mujeres se distribuye de distintas maneras. Se puede distribuir en los brazos, en la cadera, en los muslos, en distintas zonas. Entonces, chicos, les voy a mostrar, ya después voy a tocar ahorita nada más, hablándoles de todo esto, quise tocarlo para que sepan que comer saludable o el exceso de peso, pues va mucho más allá de la estética, ¿no? Estamos hablando de salud. Además, deben saber que la evaluación de composición corporal en consulta no solamente tiene que ver con tu cuerpo. Yo les pedí a algunos, o se solicita, siempre yo lo hago en mi primer consulta con todos mis pacientes, parámetros bioquímicos. Los parámetros bioquímicos nos dan datos sobre también el metabolismo de la glucosa, y la glucosa, acuérdense que también la obtenemos a través de los alimentos. También hablamos en los parámetros bioquímicos de colesterol y triglicéridos. Los triglicéridos, digamos que es la forma en que se va a almacenar la grasa para disponerse como energía en el cuerpo. Así que una persona con triglicéridos elevados podríamos pensar de primera instancia que es una persona que probablemente tenga exceso de consumo de harinas refinadas a través de los alimentos o exceso de peso. El colesterol también se divide en colesterol bueno y colesterol malo. El colesterol malo se aloja en la pared de las arterias y este delimita mayor riesgo cardiovascular. Y el HDL es el colesterol bueno y este combate el malo. Este precisamente, las lipoproteínas de alta densidad viajan a través de la sangre hacia la pared de las arterias y combaten ese colesterol malo. Y les había hablado también de la glucosa. La glucosa, deben saber que la glucosa en parámetros muy elevados va a estimular otra hormona, la insulina. La insulina es secretada a través del páncreas en presencia de glucosa en la sangre. Y saben ustedes que a través de los carbohidratos obtenemos la glucosa. Entonces ya se sabe que una ingesta muy grande a través de los alimentos de carbohidratos va a estimular la insulina, y la insulina elevada también inhibe la oxidación de grasa.
y también puede causar otros desequilibrios. Principalmente la antesala a la diabetes es la resistencia a la insulina, y la diabetes pues es prácticamente un desequilibrio o sobrecarga al páncreas o a expensas de mucha glucosa a través de los alimentos. Entonces deben saber que ninguna de estas condiciones pues es saludable. Chicos, ya vamos a retomar un poquito voy a hablarles de la alimentación, de su plan de alimentación en breve, que generalmente son preguntas frecuentes que la mayoría de la gente tiene en su plan de alimentación. Hay que vigilar. Ustedes más o menos en su plan de alimentación pudieron ver que tienen en promedios 5 comidas al día. Hay quienes tienen 4 comidas al día. Quienes tienen 5 comidas al día deben saber que 3 de estas comidas son principales. Quienes tienen 4 también, 3 de estas van a ser principales. Y entre una comida y otra se dan los refrigerios. La idea es que más o menos ustedes deben saber que la glucosa en sangre dura entre 3 y 4 horas. De ahí la razón de que tú no te quedes sin energía y que tengas suficiente energía entre una comida y otra, y evitar los espacios grandes entre una comida y otra van a evitar que tú llegues a otra comida con mucha hambre y evitar esas comidas abundantes o copiosas. En cada comida principal ustedes van a tener como protagonistas siempre su proteína. Generalmente tenemos el huevo, tenemos las claras, también es otra opción, el pollo, tenemos la res o el bistec. Acuérdense que hay que obviamente de estos consumir las partes más magras, las partes que no tengan piel. La parte del pollo que sabemos que menos grasa tiene pues es la pechuga, pero podrían comprar eventualmente muslos o piernas sin la piel y buscar como la parte magra. En la res podemos utilizar el bistec. Vigilen siempre, háganse amigos del carnicero y que de verdad les quiten a sus cortes la grasa. Yo he comprado en distintos lugares y obviamente quienes te venden pues no van a querer mermar en el producto y te van a vender todo y la grasa. Por eso es bien importante que ustedes pidan los cortes adecuados, porque hay partes de la res que tienen más grasa que otra. Entonces, ¿cuáles son las partes menos grasa de la res? Sería el bistec, hay que vigilar que le quiten la parte blanca, sería la falda, y sería, la falda más o menos es como la maciza, con lo que harían la deshebrada. Entonces hay que elegir estos cortes. Y también a veces la rachera, quitándole bien la grasa, también podría ser un corte que podríamos utilizar eventualmente. Y pues los pescados. Hay pescados que tienen contenido graso como la sardina, como el salmón, que también se recomiendan. Acuérdense que si tú consumes un pescado graso, tienes que quitar la grasa que ya tuvieras en tu alimentación, como el aguacate, para que no la dupliques. Otra muy buena opción son los camarones. Quiero tocar este punto de los camarones y el huevo, porque esa es una duda que se presenta muchísimo en consulta. Anteriormente satanizábamos muchísimo el colesterol, porque tenemos esa idea de que tener el colesterol elevado, o yo no sé si la gente asocie niveles altos de colesterol con el colesterol de los alimentos, y es una cosa distinta. Si bien el cuerpo para vivir y para necesidades básicas y vitales necesita colesterol, todo dentro de un balance. Y esto se satanizó hace, yo diría que tiempo atrás, unos años atrás, porque se hizo un estudio donde se evaluaba el consumo de huevo a nivel mundial, pero ya después se evaluó que este estudio tenía algunas inconsistencias, entre ellas que nada más se había tomado en cuenta a muy pocos países y que tenía muchísimas inconsistencias. Ya después se evaluaron otros estudios. Hay un estudio muy bueno donde se platica que hay personas que consumen hasta 25 huevos al día. ¿Qué sucede?
con el colesterol. El colesterol, aunque tú no lo consumas a través de los alimentos, tu hígado lo puede producir porque lo necesita para necesidades básicas. Entre ellas deben saber que gran parte de la grasa es composición cerebral. Por eso yo les sugiero mucho el omega 3. El omega 3, además de equilibrar parte de las grasas malas en el cuerpo con las grasas buenas, te va a ayudar a oxidar un poquito más de grasa. Acuérdense que las grasas se diluyen también en grasas. Hay vitaminas liposolubles, o sea, se diluyen a través de las grasas y no del agua. Entonces, de ahí también su importancia. La membrana celular, que es prácticamente la estructura lateral de la célula, está compuesta de una capa lipídica. Los lípidos y el colesterol son otras formas de grasas. Entonces, deben saber que esa membrana celular, la salud de esa membrana celular se relaciona directamente con el tipo de grasa que tiene tu célula. Si tiene una grasa, esta membrana de grasa saturada, que es una grasa que la hace una grasa rígida, una membrana poco permeable a nutrientes saludables y también que no permite la salida de productos de desecho de la célula, va a promover la inflamación celular. Entonces, dar buenas grasas o de buena calidad también van a hacer que esa membrana sea más suave, que sea permeable a buenos nutrientes, también que pueda dejar liberar los productos de desecho de forma más saludable y va a disminuir la inflamación celular. Se sabe hoy en día que la inflamación celular o el daño en la célula promueve prácticamente la mayoría de las patologías, incluyendo cáncer. Entonces, pues empezando por ahí, ¿no? Entonces, que sepan que gran parte del colesterol se necesita en el cuerpo, manteniendo un balance. Se sabe que en este último estudio que yo estaba escuchando en estos días, aunque tú consumieras más de 6 huevos al día, no tendría riesgo para tu salud, porque esto lo regula el hígado. Y generalmente nadie tiene más de 6 huevos. Es más, no hay quien tenga más de 4 huevos al día en su consumo diario. Así que despreocúpense, 2, 3, 4 huevos al día no te van a hacer daño, siempre y cuando mantengas un balance dentro de las otras, el equilibrio graso durante el día. ¿Qué otra cosa? ¿Qué aceites hay que utilizar para cocinar? Esa es otra cosa de las que me preguntaron y que ya habíamos platicado también. Están los aceites, el aceite de oliva extra virgen, que es súper recomendado, de algunas otras semillas, entre ellos está el aceite de linaza, el aceite de girasol, el aceite de aguacate y el aceite de coco. El aceite de coco es un aceite mucho más saturado, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que es más resistente a altas temperaturas. Yo ese lo recomendaría para cocinar, porque los demás aceites vegetales, entre ellos el de aguacate y el de oliva, cocinados, pierden enlaces en su estructura química y eso hace que se saturen más rápido. ¿Y qué es saturarse? Una grasa saturada va a ser más adherente o más pegajosa a la pared de tus arterias que una grasa menos saturada. Entonces, para cocinar yo siempre les recomendaría pan de coco o también ya hay como tipo mantequilla que es untable. Traten de utilizar, hay unas como escopetitas o unas, pues no sé cómo llamarles, que son como para untar el aceite de coco, untarlo nada más mínimamente en tu sartén y los demás aceites vegetales, el de aguacate, el de linaza o el de alguna semilla junto con el de oliva, yo los recomendaría como para alinear sus ensaladas. Ahí sí, aquí ya no se satura, no pierde enlaces en su estructura química, no está sometido a altas temperaturas y pudiera ser mucho más saludable. Y es bien importante que utilicen una buena sartén. Si ustedes tienen una buena sartén, van a utilizar el mínimo de aceite para sus preparaciones.
¿Y qué sartén será mejor? Que me han preguntado también, ¿el de cerámica o el de teflón? Yo recomiendo más el de cerámica porque el de teflón con el tiempo y con el raspado va desgastándose y el teflón es tóxico. Entonces, prefieran mejor el de cerámica y sepan que si tienen alguno de teflón y se va cayendo el teflón y desgastando, pues ya deben saber que esa sartén ya no te va a servir quizás para guisar huevo o carnes y puedes utilizarlo más bien como para salsitas. Pero entre más se le vaya desgastando el teflón a un sartén, pues ya sabes que va a quedar inservible y prefiere mejor el de cerámica. Me preguntaron también sobre las horas entre comidas. Hay que desayunar siempre, siempre durante la primera hora después de levantarte. Es bien importante que si tú vas a hacer actividad física, no hagas el desayuno, sino el refrigerio, que sería romper el ayuno, no se le llamaría un desayuno en forma. Que algunos tienen este intercambio porque todos tienen una dieta distinta, un plan de alimentación distinto. Si tú haces ejercicio en la mañana, cómete el refrigerio, que habitualmente va a ser fruta con almendras o va a ser una malteada que te combine fruta, almendras y quizás en algunos avena o leche de coco también puedes ponerle. Ya tú puedes elegir si haces con tu fruta una malteada o no, o te la comes nada más la fruta y las almendras. Esto lo puedes consumir antes o previamente al ejercicio y terminando el ejercicio haces tu desayuno en forma. Eviten hacer el desayuno previo al ejercicio porque pues les va a dar indigestión y se van a sentir muy llenos e incluso les puede generar náuseas. Entonces procuren hacer algo ligero, su refrigerio o rompan el ayuno con una fruta y sus almendras y pasan su desayuno después de la comida. Idealmente no habría que dejar pasar más de 4 horas entre una comida y otra. Entre 3 y 4 horas entre una comida y otra me parece excelente y esos son los horarios. Y otra cosa que vi comúnmente es que muchos quitan alimentos en sus comidas. Es bien importante que no quiten, porque entre más ustedes reduzcan, si ustedes ya tienen un déficit calórico y reducen más sus calorías, también van a disminuir su metabolismo. El cuerpo se hace menos eficiente para utilizar la grasa como energía y empieza a almacenarla. Entonces, a menos que ustedes hayan comido algo que no les toca y quisieran compensar, por ejemplo, que en la mañana les tocaran 2 carbohidratos y se comieron 3 porque les apetecía otro, pues compensen en la hora de la comida y si tienen 2 carbohidratos, quiten 1. Ahí sí podrían compensar, pero aquí es bien importante que ya no quiten más de lo que ya tienen, porque ustedes ya tienen algún déficit calórico, sobre todo los que están en control de peso. Y obviamente las personas que yo ya no necesito o ya no necesitan bajar de peso por salud, es bien importante pues que sí traten de consumir un poquito más de alimentos. En esa gente habría que sí dejar a la mejor consumo de alimentos que tengan más energía, porque es gente que come bien poquito o están acostumbrados a comer bien poquito. ¿Y qué otra pregunta me hicieron también del plan de alimentación? Los lácteos. Yo generalmente no sugiero los lácteos porque los lácteos tienen alto contenido graso. Además deben saber que ya entre 8 o 9 de cada 10 personas son intolerantes a la lactosa. ¿Y esto qué significa? Que ya no producen la lactasa, que es una enzima que degrada la lactosa, el azúcar de la leche. Y hay muchos estudios que revelan que después de los 3 años de edad ya no se produce lactasa con la misma eficiencia, incluso hay quien deja de producirla. Entonces, ¿qué pasaría si tú ya no tienes esa eficiencia para producir lactasa y consumes un lácteo? Que la descomposición en el intestino de la lactosa va a llevar mayor tiempo y la producción en la descomposición de este alimento para que pueda absorberse va a producir bacterias y las bacterias a su vez gases. Entonces, esta producción de bacterias y gases producen inflamación. Hay gente en la que también produce algunas alergias, entre ellas urticaria. Entonces, no es para todos, ¿eh? Hay gente que es adulto y tiene
súper buena asimilación para los lácteos, pues ellos no tendrían ningún inconveniente, a excepción de que los lácteos en relación a muchos otros alimentos contienen grasa saturada y es más hipercalórica que otros consumos de homólogos de la leche, como la leche de coco o la leche de almendras. Entonces, les pongo un ejemplo, la leche de vaca entera tiene por taza 200 calorías, la deslactosada light te va a dar 110, la leche de coco sin azúcar te va a dar entre 35 y 45 calorías y la leche de almendra sin azúcar 25. El otro día me preguntaron que si, que si la leche de coco y de almendras tenía lactosa y no. Es incorrecto llamarles lácteos de hecho, pero se les llama leche porque estos concentrados se utilizarían para lo que eventualmente tú utilizas la leche de vaca. O sea, la utilizas para hacer malteadas, la utilizarías para hacerte, no sé, una avenita, para hacerte tus frappés, la utilizarías como lo que tú usas habitualmente la leche de vaca, pero no tiene lactosa porque no viene de la vaca. O sea, es incorrecto llamarles leches, o en realidad serían concentrados de coco, concentrado de almendras. Y, ¿qué son estas? Ni son proteínas tampoco. Bueno, la almendra tiene un poco de proteína, pero son grasas saludables. Son grasas saludables que van a elevar el colesterol bueno y disminuir el malo, pero que tienen muy poquitas calorías, no tienen la grasa saturada de los lácteos. Y finalmente, ¿qué recomendaciones les haría yo a la mayoría? Que si tú tienes una meta específica y si estás en control de peso, pues evitar principalmente lo que tienen primero que hacer es quitar de la ecuación los productos procesados, porque tienen alto contenido en azúcar refinada y son densamente calóricos. En muy poca cantidad te van a dar muchísimas calorías. Quitar los productos procesados lo más posible, los enlatados, las harinas refinadas, el azúcar que traen algunos productos, incluso el azúcar de mesa, porque acuérdense que ya tienes azúcar en tu dieta, las tortillas, la avena, las tostadas horneadas, todo esto es azúcar, incluso las frutas te dan azúcar, no quiere decir que tú no lo tengas en tu alimentación, los tienes, pero habría que consumirlos de fuentes mucho más saludables. Entonces, y otra cosa, hay que cuidar las calorías que nos bebemos en los líquidos, evitar el alcohol también. Si tú tienes una meta, por lo menos procúrenlo hacerlo este mes y verán las diferencias. Hubo personas que el mes pasado yo quedé muy contenta porque la verdad la mayoría controló su peso quitando alcohol, quitando productos procesados y quitando la basura de la dieta. Eso es lo más importante. Y chicos, esto sería todo de mi parte. Si tienen, déjenme ver si ya en el chat hay alguna pregunta o si quieren hacerme alguna pregunta para poder irnos. No, ya no. Ya no veo alguna pregunta. Entonces, pues sería todo de mi parte, chicos. El viernes vamos a hacer un desayuno saludable. Yo quiero ponerles opción de cómo cocinar los huevos de forma distinta. Ya hemos hecho los hot cakes, que es una manera de consumir como el panecito sin sentir que no tenemos la proteína del huevo y de una forma más saludable. Vamos a hacer este viernes chilaquiles saludable, así que generalmente van a utilizar lo que ya tienen en casa. Huevos, vamos a utilizar jitomate para hacer unas salsitas ahí, una salsita de jitomate y podrían también utilizar queso panela y tostadas horneadas o paquetitos de salmas. Ya hay muchas versiones en el mercado para que puedan hacer sus chilaquiles. Entonces, por ahí nos vemos el viernes y si ya no tienen preguntas, pues es todo de mi parte. Beto.
Ah, No, gracias. Todo muy bien, ok, interesante. ok. ¿Los domingos siguen siendo libres? No, No, no te creas. no. Pueden tener una comida libre. O sea, una comida libre es, no pasa nada si tú te estás activando, si tienes un déficit calórico, no va a tener impacto si te comes, no sé, una hamburguesa, de forma cuidadosa, ¿eh? Pero no Unas pecas en la carnitas, bebida. Tere. Este, o si te bebes, por ejemplo, una copita de alcohol y nada más, o sea, ya no pecas en la comida. Pero yo les sugiero que procuren este mes, de verdad, dejar estas comidas que son súper grandes. Si quieres comerte una galletita, no pasa nada si la acompañas con tu café, pero obviamente si vas a sabotear tu pérdida de peso si te comes el paquete completo, ¿no? Entonces, tampoco se vayan al lado, a los polos, pero traten de llevar el 80-90% de su plan de alimentación que sea natural y verán que con ese 10% que a lo mejor sea fuera de su alimentación van a tener buenos resultados. Marce, ¿me ibas a hacer una pregunta? No, Tere, te iba a dar las gracias. Muchas, Ah, muchas ok, gracias. ok. Pues bueno, chicos, si ya no hay preguntas, los dejo y nos vemos por ahí el viernes y seguimos hablando de charlas la próxima semana. Cuídense mucho, que tengan bonito día. Bye, bye. Gracias, igual, bye. Adiós, Marce.